Candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras, a quien le damos nuestra más cordial bienvenida, Gracias, Darío. con la mejor de sus sonrisas, ¿no? A ver, expliquémosle a los oyentes y televidentes las aplicaciones y la manera como pueden consultar todos los instrumentos tecnológicos que tenemos. Sí, Darío, usted puede seguir esta entrevista con Germán Vargas por nuestra página de Caracol, en caracol.com.co, por nuestra cuenta en Facebook. Usted puede entrar a su cuenta normal y allí en buscar le da Caracol Radio y allí va a encontrar la transmisión en tiempo real. También en nuestro canal oficial de YouTube de Caracol Radio. Además, siga y opina y comparta los principales momentos de la entrevista en Twitter con el hashtag Vargas en Caracol Más. Numeral Vargas en Caracol Más en @Caracol Radio. Muy bien, empieza el cronómetro a funcionar, son las 7:18 en Caracol. Usted debía haber tenido, creo yo, si mis cálculos no fallan, unos 8 años cuando su abuelo, Carlos Lleras Restrepo, nos mandó a dormir a todos a las 8 de la noche, decretando el toque de queda, después de los difíciles momentos de orden público que vivió el país ante lo que el M-19, que nació precisamente con ocasión de lo que ellos consideraron que había sido un robo electoral, un fraude montado contra el general Gustavo Rojas Pinilla. ¿Qué recuerda usted de esa época? Muy poco, Darío, Muy poco. pero sí recuerdo que tipo 7 de la noche vivíamos acá en la calle 70, abajo de la séptima, y súbitamente nos despertaron a todos y nos condujeron al entonces Palacio de San Carlos, en medio de una emergencia. Toda la familia tuvo que movilizarse. Para entonces Carlos Lleras era el presidente. Y la militarización de toda la ciudad. Tengo esas imágenes bastante presentes. ¿Qué recuerda y qué fue lo que más lo impactó de su abuelo, en su carácter y en su manera de ser cuando ya usted se fue poniendo pantalón largo? Bueno, mire, Darío, yo tuve oportunidad de trabajar largos años con él. Gran experiencia. Primero, como su asistente personal en la revista Nueva Frontera. Para esa época yo ya cursaba estudios de Derecho en la Universidad del Rosario. Mi tarea era la de releer todos los periódicos día a día, Tiempo y Siglo, de la primera mitad del siglo XX. Preparaba unos memorandos que él consultaba para recordarle episodios que él comentaba en lo que fueron las crónicas de su propia vida. 12 tomos se publicaron, pero para mí fue una enorme experiencia. Imagínense releer día a día los principales diarios del país y luego hacer un resumen de las columnas, los editoriales. Finalmente, en los últimos años, la editora, que para entonces era María Mercedes Carranza, nuestra queridísima María Mercedes, renunció a ser editora de la revista y ese cargo lo ocupé yo hasta su fallecimiento y con él el de la revista. ¿Usted le heredó el carácter, el temple, el mal genio? Carlos Lleras no era mal geniado. Ah, el mal geniado es usted. Oh, Tiene fama de intemperante, de intolerante. Esa fama no era correcta, por lo menos no en lo que a mí me tocó vivir, que ya fueron pues sus últimos años alejado de la actividad electoral. Entonces, ¿cuál es la diferencia en el modo de ser? Si él no era de mal carácter. La de mal carácter era mi abuela. ¿Ah, sí? ¿Doña Cecilia? Doña Cecilia sí Catalana era ella. brava. Y entonces esa fue la parte que le tocó a usted. No, Darío. El otro día, aquí en las emisoras de Caracol, bien lo resumía mi hija. A veces, y en el desarrollo del trabajo, me tocaba ponerme bravo, porque en este país ejecutar las cosas
tener realizaciones, cómo es de difícil. Usted se sienta en un escritorio, pregunta, ¿cómo va esa carretera? Bien, jefe. Y resulta que nada avanza. Hay que estar encima de las obras. Y a quién no lo pone de mal genio el que le mientan. La burocracia en Colombia es muy difícil. A ver, ¿a usted le ha dado alguna vez cariñosamente por pegarle un coscorrón a su esposa? Jamás. ¿Qué le hubiera pasado si lo hubiera hecho? No lo sé, pero yo a las mujeres no las toco. Óigame, en ese momento, cuando usted tuvo esa cercanía con su abuelo Carlos Lleras, también pensó en ser presidente de Colombia como Uribe cuando estaba chiquito, que echaba discursos desde los 8 años, o como Duque, que ya a los 15 dijo, yo voy a ser presidente de Colombia. ¿Usted se ha sentido ungido? No, para ese momento ni siquiera soñaba con ingresar a la política. Ah, ¿no? No. Fue merced a la convocatoria que Luis Carlos Galán adelantó para esos años en las universidades, cuando me vi motivado a ingresar a la política, desde muy joven, por cierto. Usted tiene fama de dogmático, de autoritario, de impositivo. ¿Por qué no es más tolerante, más abierto a la Pero crítica? Darío, usted me conoce, ni soy mal geniado, ni soy dogmático, ni soy impositivo. Estas no son preguntas chimbas. A ver, antes de que le sucediera su episodio de salud, candidato Germán Vargas, ¿qué tal eran sus tragos? ¿Buenos, regulares o malos? Sociales, podría decirlo. Sociales. Y desde entonces, desde que se lo prohibieron, ha tenido la disciplina de no beber nada de alcohol. Bueno, no, me ha tocado en estos años someterme a una disciplina, dieta. Lo más difícil fue haber dejado el cigarrillo. Todavía lo fuma, pero electrónico. Sí, un vapeador, pero A pagar impuestos, el 8% adicional. tabaco normal no. Y desterrado de su vida. Desterrado de mi vida. Porque toma, ¿cuántos cafés se toma al día? Muchos. Me dicen que más de 26. Yo creo ser el colombiano 40, que más lo café dijo. toma en el día. ¿40? Él dijo el otro día, Darío, que se toma por lo menos 40 tintos diarios o no. Así es. En una entrevista a La Patria, pero bueno, yo sé que ha estado en una dieta estricta y lo vemos bastante delgado, está funcionando. Uy. Por favor, compártanos. ¿En qué consiste su dieta? Caminar. Camino bastante. 0 harinas, 0 azúcares, 0 alcohol. Sumamente severa. ¿Y no le da hambre? El café es el antídoto para todo. Bueno, doctor Lozano, hay unos temas de actualidad. Esto era como Vamos. para calentar el ambiente, para introducir el tema y hacerlo un Para poco más. calentar el ambiente. Exactamente. Nunca antes, mejor dicho. Vamos a la coyuntura, doctor Vargas. El tema del fraude electoral lo ha instalado Gustavo Petro en el centro del debate político. Y la forma como lo ha planteado lleva más o menos a sugerir que si el domingo usted pasa a segunda vuelta es porque hubo fraude. El registrador ha dicho que ya está la misión de la Unión Europea, que ya han hecho unos simulacros, que todos los partidos tienen observadores desde su campaña. ¿Cómo responder a esas acusaciones anticipadas de fraude que está haciendo Gustavo Petro? Pues mire, Juan, me sorprende mucho. Hace 3 meses andaba con el Petro, andaba con el cuento de que lo iban a poner preso. Hace 1 mes y medio que lo iban a matar y ahora que le van a robar las elecciones. Qué horror. Y Pero el de- ¿cómo lee esa actitud Pues de victimizarse? no de manera distinta a que anticipa una derrota. Ahora que usted recordaba lo de las elecciones del 70, precisamente fue el M-19 el que dio lugar a los episodios que tuvieron lugar esa noche. Y veo que Petro se está anticipando, convocando a la gente a la calle,
Ojalá. Eso puede terminar en una sonada. Eso puede terminar en una sonada. Ojalá se expida un decreto que refuerce las prohibiciones que ya hoy existen para que la gente se congregue el día de elecciones y eso pueda terminar mal. ¿Usted piensa? Pero mire, Juan, yo al registrador nacional lo he visto en 2 oportunidades en mi vida. Le tengo que recordar que él es conservador, que fue elegido por los presidentes de las altas cortes. En la práctica no tengo ninguna relación con él, Ni nunca fue militante de su movimiento. jamás en la vida. No le recuerdo que él es conservador. ¿Y yo qué tengo que ver con el software? En absoluto, para nada. Perdóneme, me devuelvo un poco a lo que usted estaba diciendo también en la coyuntura. Usted le pide al gobierno que el propósito de que se congreguen gentes en las plazas el domingo sea prohibido. Ya está prohibido desde el domingo anterior. Desde Las el día concentraciones domingo. públicas están prohibidas. Eso ha sido una prohibición histórica que ha tenido este país, de manera que mal hace él en violar una prohibición, convocando a toda su militancia a que se reúna, porque eso puede desembocar, si los resultados no le son favorables, como no lo van a hacer, en cualquier disturbio, violencia, agresiones. Los auditores de su campaña, dijo ayer el registrador, los de todas las campañas han venido. Le pregunto en particular, ¿los de su campaña fueron a los simulacros, estuvieron en las pruebas técnicas de la registraduría? No lo sé, pero lo que sí sé es que ya se surtió la visita para verificar las cuentas de la campaña, estaban totalmente en orden, pero déjeme decirle también, imagínese usted qué tenemos que ver nosotros con el software de la registraduría, los que sí tienen o tememos que puedan ser adulteradas las elecciones somos nosotros, porque no olvide usted que parte de FECODE y de la docencia en Colombia hoy milita al lado de Petro y son ellos quienes van a actuar como jurados en las mesas de votación. No solamente ellos. No solamente ellos, pero sí el grueso de los jurados van a ser los docentes de Colombia. Yo no tengo ningún problema con los docentes, pero a lo largo de estos meses hemos escuchado de gran parte de ellos que militan el petrismo. De manera que todas las precauciones son pocas para que el próximo domingo en unas elecciones que vaticinan van a ser muy estrechas, podamos tener todas las garantías. No solo Petro, sino todos los demás. Para eso, invito yo a las demás campañas, como yo mismo lo estoy haciendo, a reclutar un ejército de voluntarios y de testigos que en las propias mesas puedan verificar la transparencia del proceso electoral. Hay cerca de 100.000 mesas, lo que quiere decir que cada candidato podría acreditar cerca de 100.000 testigos. ¿Ustedes están en ese Estamos camino? en la organización de ello, pero todas las campañas tienen el deber de tener presencia en las mesas electorales para verificar los escrutinios. Ese es un derecho que nos asiste a todos. Nuestro compañero de la Luciérnaga, Gustavo Gómez, que quiere saludarlo. Doctor Germán Vargas, muy buenos días, ¿cómo está? A ver, Gustavo, un segundo. Se va a poner los audífonos. Ya, Eso. Gustavo. Ahora sí estamos conectados. ¿Cómo le va, doctor Vargas? Gustavo, buen día. Mire, estaba hablando usted de un supuesto de elecciones con Petro. Si usted pasara a segunda vuelta con Iván Duque, ¿le gustaría que el petrismo le brindara su apoyo electoral? Gustavo, no nos anticipemos. Hace 8 años, en esta misma mesa, y en un programa conducido con Darío, me hicieron las mismas preguntas. Yo lo recuerdo. Si usted No voy a caer pasa, en ¿por la quién misma votaría? trampa. Y pisó la cáscara. Y en pisé ese la momento. cáscara. Dijo, yo votaría por Juan Manuel Santos. En ese momento. Que no repitamos hoy, 8 años después, el mismo episodio. Aprendió. Pero se arrepiente de haber votado hoy por Santos. No, recuerde usted que para entonces, año 2010, eran Santos y Mocus los que se disputaron la presidencia. Y todos ya sabemos que el profesor Mocus para esa época ya tenía quebrantos de salud muy grandes. ¿Y cómo está su salud a propósito? Pues muy bien, Darío. Hace pocos días
en un programa en donde también estaba presente el doctor Juan Lozano, me vio obligado a mandarles una certificación expedida por la Clínica Santa Fe ante la incredulidad de que me encontraba perfectamente y al 100% en los temas de la salud. Si quiere, se lo vuelvo a mandar. Doctor Germán Vargas, hay otros candidatos que dicen que usted es el candidato del continuismo, como Iván Duque. ¿Usted es el candidato de Santos? Mire, el candidato del continuismo es una aseveración, pues, que no pretende sino descalificarme. Yo hice parte de este gobierno y me siento orgulloso de las tareas que me fueron confiadas y de la forma en que las ejecuté. Le recuerdo, Darcy, que en Colombia la política de vivienda nos permitió que miles y miles y miles de familias colombianas, las más pobres entre las pobres, hoy tengan un techo propio. Me fue confiada la tarea de avanzar en los temas de agua potable. 8 millones de colombianos por primera vez accedieron a esos servicios. Y tenemos a todo el país en construcción, a todo el país en construcción. Cuando las obras de la infraestructura terminen, Colombia será el país en América Latina con la mejor red aeroportuaria, portuaria y carreteable. Si de continuismo estamos hablando, yo recuerdo bien, ya que nos remitimos a las elecciones del año 2010, que yo fui candidato. Y para ese entonces, el expresidente Uribe era el que sostenía las tesis de los 3 huevitos, la confianza inversionista, o quien propició la elección del doctor Santos. Pues Si no fue Uribe. De manera O sea, que a que en mí ese sentido esas usted sí palabras es del continuista, continuismo, de el continuar las continuismo de obras. algunas políticas, pero es que llevamos 16 años, 8 de Uribe y 8 de Santos. De manera que ¿quién puede ahora hablar de continuismo o no continuismo? Como quien dice, ¿quién puede tirar la primera piedra? Candidato, me escribe Daniel Sampero Espira, que está escuchando esta entrevista. Y me dice, ayer hizo un video conmigo, usted, Muy divertido, por cierto. Con que casco. publiqué ayer y en el que jugó piedra, papel, tijera con la mano derecha. ¿Y es verdad que él le pegó un coscorrón a usted? Así es, ¿Y usted qué? ¿No se defendió? diente por diente. No, ¿sabe a qué me refiero con diente por diente? Porque fue un videito muy al estilo De él. de Daniel Samper. Entonces, el video versó sobre la dentistería. Tiene un diente que juega de líbero. No pude arreglárselo. Y eso condujo a que me diera un coscorrón. En nombre de Ahumada. Pero le recomiendo el video, muy divertido. Aquí me manda en línea y por supuesto lo miraremos un poco más adelante. Pero hablamos de puentes, de dobles calzadas, de coronas. ¿Con él? Todo en torno a la ¿Usted dentistería. cree que lo convenció? Yo creo que sí. ¿Por qué no ha podido convencer a tantos liberales y a tantos otros colombianos? Le salen en las plazas públicas. Y pero- eso, y me van a salir el domingo. ¿Por qué Darío, está no tan me seguro? anticipe. Porque lo veo, lo siento. La semana anterior recorrí 11 departamentos de Colombia. Nunca había visto concentraciones iguales. El fervor, el ánimo, eso se va a expresar el próximo domingo. Por eso, en el cierre, en la Plaza de Bolívar, le dimos anticipadamente un entierro a las encuestas. Fíjense ustedes que regularmente difunden la encuesta de cifras y conceptos, cómo marca una tendencia muy distinta a la de Jan Haas, a la del propio Inbamer Gallup. Yo creo que muchas de ellas están totalmente equivocadas. El domingo le daremos un nuevo entierro a las encuestas, tal como ocurrió en las elecciones regionales, tal como sucedió en el referendo, tal como ocurrió en la elección al Congreso. Pero, O me controvierten que en todos esos episodios estuvieron bastante desacertadas. pero Yo el creo domingo que la de ustedes, La de cifras y conceptos. la de Hay un cifras y pronóstico, conceptos, pero- es la que hoy tiene razón. Y eso no estamos muy lejos de establecerlo. O sea, Será ¿usted el ve un próximo voto finis domingo. con Petro? Yo veo un voto finis con Petro,
veo a Iván Duque menos alto de lo que otras encuestas lo colocan, de manera que de ahí, ¿Y a Fajardo? y a Fajardo lo veo bastante con menor presencia. Pero el domingo van a votar las maquinarias o van a votar los corazones. Van a votar los colombianos, por supuesto. De manera que aquí, si quiere, conversamos el próximo lunes. Yo creo que la más... Gane o pierda, pase a la Gane o segunda pierda. o no. Yo creo que la encuesta más acertada, por supuesto, es la de cifras y conceptos, la que ustedes contrataron, por la cual seguían. ¿Cómo terminó el balance de los partidos en los apoyos? Cambio Radical está con usted. ¿Qué pasó con el partido de la U? El partido de la U está brindándome su respaldo, El Partido Conservador. con excepción de un senador del Atlántico, y le doy el nombre Name, completo, Iván Name. Pulgar y Name, Ah, sí. 2 senadores. El resto del partido de la U está todo en torno a mi candidatura. El Y en- Partido Conservador. Y en el Partido Conservador algunas divisiones, pero si usted toma los 10 senadores más votados, 9 están brindándome su respaldo. ¿Y qué pasó con el Partido Liberal? Y el Partido Recuerdo el Liberal, rifirrafe en nuestro en debate. todas las regiones de Colombia, me están brindando también su respaldo, con excepción de algunas personas, Bueno, que hay se las mucha- menciono. El doctor Serpa, Luis Fernando Velasco. Luis Fernando Velasco y Rodrigo Villalpa. Y no me pique más la lengua, ¿Y porque Cristo? a estas alturas no quiero entrar ¿Y Juan en más Fernando Cristo, con controversias quién anda? con el director del Partido Liberal. ¿Y Cristo? ¿Con quién? No lo sé. Ah, Pero es que no me quiero granjear más dificultades. Pero ¿cómo no recibir el apoyo de todas las bases liberales? Usted y yo, que tuvimos origen liberal, gratamente nos recuerdan. Es que la crisis del Partido Liberal es muy profunda. Se manifestó en las elecciones regionales, luego en las parlamentarias, y yo no le auguro un buen resultado el próximo domingo. Bueno, mire, el doctor José Manuel Restrepo, que creo que conoce bien, rector de la Universidad del Rosario, está en España dictando unas conferencias y por la diferencia horaria en este momento, pues allí están comiendo, como dicen ellos, que es la hora del almuerzo nuestra. Y él ha hecho varias preguntitas de carácter económico. La primera, ¿usted tiene una de las propuestas más ambiciosas de todos los candidatos para controlar la evasión? De hecho, en su periodo de gobierno apunta, si llega a ser elegido, a reducir la evasión y contrabando en un 50%. Eso lo prometió Uribe, eso lo prometió Santos, 16 años en donde la evasión, sí, el año pasado tuvo una recuperación interesante. Entre formalización de capitales en el exterior y evasión, pues ingresaron cerca de 9 billones que no se tenían. Pero ¿usted cree que va a ser posible? ¿Cómo va a ser el milagro? El milagro es un plan en el que venimos trabajando ya desde hace 2 años. El director de ese plan es el doctor Santiago Pardo. No sé si lo conoce. Lo conozco. Bueno, él fue director de la DIAN en los años 90, que fue el momento en el que en el gobierno de Virgilio Barco se introdujo la reforma tributaria más exitosa que ha tenido este país. Sus fundamentos fueron la rebaja de impuestos, la ampliación de la base y mecanismos para controlar la evasión. La receta es la misma. Una nueva reforma tributaria que avance en materia de establecer tarifas que para este país sean competitivas, con un modelo de formalización de muchos sectores que en Colombia no tributan. Aquí solo los grandes contribuyentes y las personas naturales cumplen con sus impuestos, pero numerosos sectores del país aún se mantienen en la informalidad. En ese plan se tiene prevista una reestructuración de la DIAN con 1 millón de intervenciones administrativas que tendrán lugar en los primeros 2 años. Enseriar el régimen sancionatorio, eliminar algunas exenciones que no tienen plena justificación económica. En síntesis, Darío, si invitamos
a todos los colombianos que hoy no pagan sus impuestos a que se formalicen, ofreciéndoles unas tarifas razonables, no confiscatorias, similares a las de todos los países. Incluso las platas que están en el exterior. Similares a las de todos los países con los cuales competimos, muchos colombianos que hoy no tributan se van a ver tentados a hacerlo. Una especie de amnistía disfrazada. No, no es una amnistía disfrazada, es reducir las tarifas en materia de renta al 30%, que es la carga impositiva que hoy tienen países como Chile, México, Perú. Centroamérica, Perú. Los Estados Unidos redujo su impuesto de renta al 20%. Es que para nosotros competir así es imposible. Tenemos 14 tratados de libre comercio con todos los países que le he mencionado y con la Comunidad Económica Europea. Y las circunstancias para el empresario colombiano con el doble de la tarifa impositiva son muy difíciles. Por eso es que miles y miles de colombianos han preferido renunciar a la nacionalidad o irse a situar como sujetos fiscales a terceros países, y detrás de ellos se van las empresas. Para muchos resulta mucho más favorable trasladar sus empresas a Chile y enviarnos el producto terminado que producirlo en Colombia. Así es imposible competir. Contrapregunta del doctor Restrepo. Uno de los medios para lograr mayores niveles de equidad es justamente el sistema tributario. ¿Cómo lograr esa equidad cuando usted ha anunciado reducción del impuesto de renta para las empresas, eliminar la renta presuntiva y eliminar el impuesto a los dividendos, entre varias ideas? Y él acota que los dividendos en todas partes se graban porque es una manera más equitativa. No. Entonces entremos en materia. El impuesto al patrimonio es un impuesto antitécnico. Lo mismo la renta presuntiva. Colombia es de los pocos países en el mundo hoy que la mantienen. Y lo que queremos es fomentar competitividad en el mundo empresarial. Que las cargas en Colombia sean similares, como ya se lo expresé, a las de todos los países con los cuales nos vemos obligados a competir. En Sudamérica, excepto la Argentina, que ya está en trance de adoptar una reforma, todos los países tienen la mitad de la tasa impositiva. Y se lo menciono una vez más. Pero va a renegociar los tratados de libre comercio. Y se lo menciono una vez más. Los Estados Unidos, un país que ofrece semejantes seguridades, ya redujo sus impuestos a no más del 20%. Para contestarle al doctor Restrepo y a usted mismo, la reforma que nosotros proponemos es una reforma que reduce la renta al 30%. Flat, plana, que le permite a los empresarios descontar el ICA, el IVA. No habrá impuesto al patrimonio, no habrá renta presuntiva. Ahora sí se van a eliminar muchas exenciones. Y para el mundo industrial y agropecuario, la adquisición de maquinaria y de activos fijos será plenamente descontable o amortizable en el primero o en el segundo año en los cuales sea adquirida. Sí. Lo que sí vamos es a enseriar el régimen. Más sanciones y más severas para quienes fraudulentamente adulteran sus estados contables. Gustavo Suñapa. Sí, óigame, ya que está hablando del agro y de la industria, en beneficio del interés público como presidente, ¿usted estaría dispuesto a expropiar tierras de los Ardila, de los Sarmiento, de los Santo Domingo o no? Por supuesto que no. Parte del fundamento en materia de mi política agrícola es claridad sobre la propiedad privada de la tierra en Colombia. Para nadie resulta conveniente. No lo es para los inversionistas extranjeros y tampoco para los nacionales. Vincularse con nuevas inversiones a la creación de proyectos agroindustriales cuando la propiedad privada en Colombia aún sigue siendo objeto de discusión. Lo ha sido en los últimos años en el Congreso de la República. Lo fue con los proyectos
que se presentaron en desarrollo de los acuerdos de La Habana y no lo puede ni lo va a seguir siendo. Si queremos promover en Colombia proyectos agroindustriales, si queremos recuperar 48 años perdidos, tenemos que tener reglas del juego claras sobre el sector agrícola. Y esas son claridad sobre la propiedad privada de la tierra, manejo de aguas, incentivos adecuados, infraestructura y logística más competitiva. Le quiero mencionar para algo que va a resultar del interés de sus oyentes. Se han perdido 48 años en Colombia mal contados. Si usted recuerda, este país en el año 70 no importaba 1 kilo de alimentos al territorio nacional. Este año lo vamos a hacer en 15 millones de toneladas. Este país en el año 70, el sector agrícola contribuía con un 36% a la economía colombiana. Eso se ha reducido a un 6%. Este país en el año 70 tenía algo más de 5 millones de hectáreas en producción. 48 años después, tan solo sobrepasamos las 7 millones de hectáreas. Se perdieron 48 años. Y eso es lo que nos proponemos enmendar con un documento en materia de política agrícola que versa sobre todos estos aspectos. Usted me preguntaba por los impuestos. El modelo hoy más exitoso en el mundo es el modelo peruano, que multiplicó por 5 sus exportaciones agrícolas en los últimos años, con fundamento en que en una tasa tributaria no superior al 10% para los nuevos proyectos agroindustriales y a un plazo de 30 años. Con un adecuado manejo de aguas. En Perú nadie sigue discutiendo sobre la propiedad de la tierra y construyeron las carreteras y los puertos para reducir los costos logísticos. Un modelo similar podríamos implementar en Colombia, no solo para los grandes proyectos agroindustriales, en el campo caben todos, para los pequeños y los medianos. Tenemos toda una frontera agrícola para desarrollar, que es toda la altillanura y la Orinoquía colombiana. Yo me comprometo hoy a que en los próximos 4 años se construyan las carreteras, la de Puerto Carreño, Puerto Gaitán a Puerto Carreño, que será la gran carretera que le abra a Colombia toda la altillanura y la Orinoquía colombiana. Me comprometo a ejecutar la conexión Valle-Altillanura, que es la carretera que arrancará en Pradera, Palmira, Colombia, Aipe, La Uribe. ¿Cómo tenemos de oportunidades y de posibilidades si no seguimos enfrascados en debates estériles como lo es el de la propiedad? Cosa distinta a los bienes que han tenido un origen ilícito. Para eso ya se expidió la ley de restitución de tierras, para eso existe la extinción de dominio, para llegarle a las tierras que tuvieron un origen ilícito. Bueno, vamos a dejarlo respirar y a que humedezca un poco la garganta. Está ronco, al igual que todos nosotros, porque hemos estado en campaña durante todo este tiempo. ¿Que ha estado en campaña, Darío? En campaña, pero una tienda de campaña, ¿no? 7:50 en Caracol. Bueno, doctor Germán, vamos entonces. Una pregunta. Mire que todos los candidatos presidenciales presentaron sus declaraciones de renta. Usted tal vez fue el primero. El único que no la presentó fue Gustavo Petro Urrego. ¿Qué opinión le merece eso? Pues bien harían hacerlo. No sé, yo la entregué de primero. Si uno no tiene nada que ocultar, ¿qué le va a entregar la declaración? Y hablando de ese tema, precisamente de las condiciones en las cuales ganó Gustavo Petro la alcaldía de Bogotá, ¿usted sería partidario de instaurar segunda vuelta para las grandes capitales, con el fin de que ese alcalde elegido tenga una mayor legitimidad? Sí, es una idea interesante, no se ha logrado nunca. En el Congreso Creo que la usted paran la siempre. llevó, doctor. Sí. Claro, claro, y también nos derrotaron para que también hubiera nos segunda derrotaron. vuelta en la elección de la alcaldía. Y hay un proyecto que en este momento está cursando. Interesante, me parece muy conveniente para que quien asuma una responsabilidad tan grande llegue con una mayor legitimidad al ejercicio del gobierno. Lo mismo le ha ocurrido desafortunadamente al doctor Peñalosa.
Bueno, perdón que me meta, pero si puso el tema de Peñalosa, ¿qué pasó con Bogotá? Era su mayor caudal electoral, usted salió senador con las mayores votaciones en Bogotá y de repente resulta que perdió, digamos, en lo que se mide en las encuestas, pues perdió un Pero número de nuevamente, votos. Darcy, Aquí logró sacar nomás 2 representantes Cambio Radical en las pasadas elecciones a duras y penas. varios senadores. Pero Bogotá, que era su caudal, Pero lo si había es que- perdido. ¿A quién se lo responsabiliza? Yo no me voy a confrontar sino el próximo domingo. No se me anticipe a vaticinarme un mal resultado en Bogotá. ¿Usted no presenció lo que tuvo lugar el domingo? Sí, la Plaza Bolívar. Con ¿Usted cree que concentración. entonces Luna, Carlos Fernando y Barguil logran recuperar ese caudal? No, ellos por supuesto que colaboran, pero en esta ciudad yo he tenido presencia a lo largo de toda mi vida. Le serví 2 veces como concejal, 4 veces con las más altas votaciones al Senado. En el año 2010, cuando no tenía ninguna posibilidad de ser presidente, 500,000 bogotanos respaldaron mi candidatura. De manera que el próximo domingo yo tengo la gran expectativa de que Bogotá me confíe esa responsabilidad de ser administración el de próximo Peñalosa- presidente de Colombia. A Bogotá le iría divinamente bien si yo soy el presidente de Colombia. ¿Por qué? Porque me he comprometido a no discutir más sobre los temas del metro, a cofinanciar Los el accesos y metro salidas de de Bogotá. Peñalosa. Eso quiere decir que metro elevado, sí. Sí. Si Sí, usted por gana la supuesto, presidencia, el sigue metro que está hoy en discusión, el metro de Peñalosa, si así lo quiere oír. No más discusiones sobre el metro. Lo que tenemos es que Licitar y cumplir adjudicar. el compromiso de que este año se licite y se adjudique, el próximo año se inicien las obras y podamos inaugurar la primera línea en el año 2022. Como presidente, me comprometo hoy nuevamente a cofinanciar con el distrito todas las entradas y salidas de Bogotá. Ya terminamos la doble calzada Tunja, pero es necesario la ampliación del Autonorte, llevar la carrera séptima en doble calzada hasta La Caro, contrato que ya está suscrito, avanzar en la ampliación del Autonorte a 10 carriles, con sendero peatonal, con ciclorruta. Es necesario que adelantar la obra de la Cota Suba, de la avenida Boyacá, de la 1 de Mayo, de la calle 13. Ya se terminó la doble calzada Faca, pero el embudo que se forma a partir del río Bogotá no tiene nombre. Usted que visita esas zonas del territorio cundinamarqués, se va a ampliar el tramo Mosquera al río Bogotá a 6 carriles, pero hay que solucionar el problema de la calle 13, la salida a Villavicencio, la conectividad con el Valle Le de va a Sopó. faltar tiempo. Y No, plata. porque todos esos proyectos ya están en cierto estado de madurez. Lo que hay es que ejecutarlos. Esa carretera La Calera está Sí, colapsada. y doctor Germán, volviendo al tema jurídico, porque hay muchos puntos muy interesantes. Usted es Pero partidario... déjeme el redondeo, porque este tema de Bogotá ya me lo preguntaron. Hay que recuperar el proyecto del río Bogotá. Hay un mandato judicial en torno al tema ambiental. Y son muchas las iniciativas que tenemos previsto para ejecutar en Bogotá, que con la colaboración del doctor Peñalosa bien se podrían poner en marcha muy rápidamente a partir del 7 de agosto. Tenemos además el compromiso con Soacha de la fase 2 y 3 de Transmilenio. Tenemos ya aprobado el tren ligero a Facatativá. Hay un proyecto también muy madurado para extenderlo a Zipaquirá, el segundo tren ligero. No, para eso y muchas otras cosas es que yo quiero llegar a la presidencia. Y finalmente, las viviendas que Petro no nos permitió construir en Bogotá, en la ciudad que tiene el más alto déficit habitacional, serán una realidad. ¿Usted está de acuerdo, doctor Germán, con esa idea que algún candidato señaló de una corte única? Una locura. Ese candidato fue el doctor Iván Duque, para que no nos hablemos con eufemismos. Y nadie nunca ha logrado entender
cómo en el mundo del derecho, en el mundo de la justicia, alguien todavía cuestiona la autonomía y la independencia de la rama judicial. En un mundo en donde cada día el derecho cobra mayor especialización, no es claro el concepto de cómo revolver en una sola corte temas tan disímiles como lo es el derecho penal, el derecho contencioso, el civil, el laboral, las funciones de control constitucional. Y si de lo que se trata es de tener una sola corte con diferentes salas, no vemos en dónde estaría una eventual economía que se propone. Por el contrario, yo me propongo crear la jurisdicción de extinción de dominio para darle mayor alcance a ese instrumento que ha sido tan útil en los temas del narcotráfico, pero que no lo ha sido en los temas de la corrupción, porque también la extinción de dominio está prevista. Nada que le duela más a los corruptos, que le extingan los bienes producto del ilícito. Nos proponemos también crear la jurisdicción comercial para evacuar con cierta celeridad los más de 750,000 procesos ejecutivos y comerciales que están hoy entrando anualmente al sistema judicial. ¿A usted le gusta la idea de una asamblea constituyente? No, para nada, Juan. Reformar la justicia o la política. O Y el reforma sistema la electoral. justicia tiene 4 ejes. El primero es la seguridad jurídica, algo de lo cual hoy se carece en Colombia. Para la seguridad jurídica, yo creo que por vía ordinaria sería relativamente fácil en el Congreso trabajar y promover el concepto de que el precedente judicial sea fuente obligatoria en materia de interpretación del derecho, para que podamos unificar la jurisprudencia y todos los jueces se vean obligados a fallar con el mismo criterio. El segundo pilar es la descongestión y el acceso, para que muchos colombianos tengan posibilidades de acceder a la justicia en tiempos ciertos, en plazos razonables. Este país no puede seguir con 7 instancias mal contadas si tenemos en cuenta las de orden constitucional. Aquí tenemos que avanzar a que los procesos sean por regla general de una única instancia, que excepcionalmente suban al tribunal y que las altas cortes se dediquen mediante los procesos de selección a unificar la jurisprudencia. Eso también se podría adelantar por vía ordinaria. El tercer punto, correcta administración de justicia, que es en el cual se ha tenido generalmente enfrentamientos con las altas cortes, también se puede hacer por vía ordinaria, pero solo y solo para ese estamos pensando en proponer un referendo. Las cortes han sido muy refractarias. ¿Qué se preguntaría en ese referendo? ¿Cuál sería la pregunta? Lo primero, el tema del juez natural para los magistrados, que no lo es, por supuesto. La sala que en la Cámara funge como sala de O sea, eso investigación conllevaría y acusaciones. a eliminar esa comisión de acusaciones y reemplazarla por otro órgano. Y reemplazarla por el Tribunal de Aforados. Porque en Colombia, como ya les digo, no puede haber servidores públicos que no tengan un juez natural. Perfecto. Doctor Germán, dentro de su propuesta... Y déjeme, le termino. Y el cuarto es el programa masivo de titulación más ambicioso que se haya visto en este país. Y le explico, al igual que a los oyentes. Hoy una persona pobre en el sector rural o en el urbano, no le es posible contratar un abogado para tramitar larguísimos procesos de prescripción adquisitiva de dominio. No hay un abogado que acepte ese poder, ni la persona lo pueda pagar. Si queremos titular millones de predios en las zonas marginadas de las ciudades, siempre y cuando no haya controversia ni litis pendiente, lo deseable es poder acumular todos esos procesos y tramitarlos ante notario mediante una prueba sumaria. Eso haría que en los próximos años tengamos a millones de colombianos poseyendo la escritura de sus respectivos predios, en lo urbano y en lo rural. Doctor Germán, dentro de su propuesta del sector justicia,
se toca un aspecto muy interesante, y es el tema del abuso de las acciones populares y de las consultas previas. ¿Cómo frenarlas? Mire, yo el abuso de las acciones populares ya lo frené cuando en el año 2011 le eliminamos el incentivo perverso de las comisiones a quienes promovieran esas acciones populares. De un año a otro se redujeron en un 95%, lo que demostró que en este país sí había unos verdaderos carteles que, estimulados por las comisiones, las promovían. El tema de la consulta previa, lo que hay es que reglamentarlo mediante una ley estatutaria que determine los efectos vinculantes, las partes, los costos, los tiempos, los mecanismos de seguimiento a esas consultas. Doctor Hernando, en este país no más del 8% de la población colombiana es indígena o afrocolombiana, arraigada en territorios colectivos. Tenemos, Darío, 4.500 consultas en curso. Eso demuestra hasta qué punto se está abusando de la figura. Compare eso con lo que ocurre en Bolivia o en Perú, con mucha más alta población indígena. En el Perú no están en este momento en trámite sino 21 consultas previas y en Bolivia 40. Y aquí ya llegamos a 4.500. Se ha abusado de la consulta, hay que reglamentarla. Muchos proyectos que el país necesita, productivos en todos los frentes, están parados por la falta de esa reglamentación. Ni qué decir de las consultas populares. Yo me sorprendo cuando la Corte Constitucional avala la tesis, casi un siglo después de que el patrimonio que creíamos era un patrimonio de la nación colombiana, como lo es el subsuelo, hoy ya no nos pertenece, que fue la reforma que se introdujo en 1936, cuando se introdujo el criterio de que el petróleo, para citar un ejemplo, era un patrimonio de toda la nación. Pues cerca de 80 años después parece que ya no es así y que cada alcalde puede disponer en su territorio de un patrimonio que es colectivo. Cosa distinta es que en cada territorio, cuando se va a adelantar un proyecto, se tenga que prever compensaciones sociales y ambientales, pero no podemos dejar en manos de cada alcalde de Colombia disponer de la riqueza nacional. Dentro del modelo de las contralorías, se habla de eliminar las contralorías regionales para fortalecer la Contraloría General. Incluso Edgardo Maya, el contralor, en su columna. Y se lo confirmo. Mire, después el doctor Vargas planteaba también que las regalías sirvieran para financiar y distribuir en toda la infraestructura colombiana y no se siguiera repartiendo como se reparte hoy, que eso es botar la plata. Ambas cosas son ciertas. Hablemos de las contralorías. Este país invierte anualmente 1 billón de pesos en materia de control fiscal y lo que se recupera no llega al 0,02%. De manera que urge, y yo aquí lo quiero reiterar, eliminaremos todas las contralorías del orden municipal departamental y tendremos un sistema nacional de rendición de cuentas a través del Tribunal Nacional de Cuentas. No más contralorías en las cuales estamos invirtiendo 1 billón de pesos y no cumple en este momento ninguna función. Y las regalías, cuando se tramitó el proyecto de reforma constitucional para que las regalías llegaran a todas las regiones del país, el criterio que se tuvo en materia de qué destino tendrían esas regalías no se ha cumplido. El criterio fue el de financiar proyectos de gran impacto regional. Y eso difícilmente se puede predicar que haya ocurrido hoy. Les cito un ejemplo para ilustrarlo. Que las regalías de Bolívar, del Atlántico y del Magdalena pudieran financiar el tren ligero que uniría a esas 3 ciudades. Eso no se cumplió. Y como él
Podríamos citar muchísimos ejemplos. ¿Por qué fracasó eso? ¿Cuál fue, Por el cuál fue la sistema clave? perverso que se montó de los OCATs, que Se nos acabaría cuestan con los OCATs. 350.000 millones de pesos y retardan la puesta en marcha de cualquier proyecto cerca de 2 años. Eso es un mecanismo perverso, ineficiente, engorroso, costoso, retarda la buena ejecución de los proyectos. A ver, doctor Vargas Lleras, usted fue de los senadores que se dio la pela por revivir la extradición en su momento en el Congreso de la República. ¿Usted permitiría que una persona como Jesús Santrich, solicitado por los Estados Unidos, acusado de narcotráfico, no fuera extraditado finalmente por una decisión de la JEP? No, no lo permitiría. Y me explico. La Corte Constitucional, cuando tomó la decisión en desarrollo del control de constitucionalidad, revisando los acuerdos de La Habana y las leyes reglamentarias, tomó una decisión que yo comparto plenamente. Los acuerdos de La Habana y los beneficios que recibieron no cobijaban sino los delitos que se hubieran cometido antes del mes de diciembre del año 2016. Y sentó una premisa que, por supuesto, también comparto. Todos los que se cometieren hacia el futuro darían lugar a la pérdida de los beneficios que recibieron, incluida el de la no extradición. ¿Cree usted La entonces? competencia de la JEP debe limitarse, como bien lo sostiene el fiscal y el procurador, a verificar el tiempo en que tuvieron lugar esos hechos. Si se establece que fue antes de diciembre del 2016, la JEP adquiere plena competencia sobre la forma y sobre el fondo de los mismos. Si no es así y se comprueba que esos delitos o la tentativa para haberlos cometido tuvieron lugar en junio, en mayo o en julio del año 2017, Santrich pasará a ser un ciudadano más y su obligación es responder ante la justicia ordinaria o extranjera, porque Santrich no goza de ningún fuero ni judicial ni tampoco penitenciario. Pero usted confía plenamente en la JEP y en el concepto de la JEP, siendo que usted No, también, no confío usted también plenamente. criticó la composición de la JEP en su momento. No confío plenamente y creo que la JEP se está atribuyendo competencias que hoy no tiene, entre otras cosas, porque el reglamento no puede ser dictado por ellos. Tiene que ser, es una función privativa del Congreso Nacional, expedir el código de procedimiento que rija las actuaciones de la JEP. No le es dable a esos magistrados, mediante un reglamento interno, sustituir fueros del Congreso en la expedición del código de procedimiento, que será la regla que guíe sus actuaciones. Usted acaba de decir que no cree que Santrich tenga ningún fuero penitenciario especial. ¿Eso es para referirse a su reclusión en una sede que está vinculada con la iglesia? Sí, señor. Sí, Juan. Santrich, como cualquiera de los exmiembros de la JEP, de la FARC, es hoy un ciudadano como usted y como yo, que no tenemos ningún fuero, ni judicial, ni tampoco penitenciario. Ni apostólico. Mal precedente, porque igual podrían alegar millones de personas condenadas o detenidas de recibir un trato preferencial. Ya regresamos después de cumplir unos compromisos, son las 8:14 en Caracol y Red Más. Continuamos aquí en Red Más y Caracol Radio con el candidato a la presidencia de la República, Germán Vargas Lleras. Don Gustavo. Don Darío, a ver, candidato, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas, casi para sí o no, en un escenario de que usted fuera el presidente de la República. La primera, si como presidente usted, Gustavo Petro, liderara marchas populares en respaldo a un supuesto fraude electoral, ¿usted usaría la fuerza pública para someter a los manifestantes, sí o no? Dependiendo de los desmanes y de hasta qué punto comprometen la seguridad de los ciudadanos. Muy bien, si los periodistas ecuatorianos que fueron asesinados
estuvieran vivos, ¿usted negociaría u ordenaría una operación militar para rescatarlos? Depende también de las circunstancias, de las probabilidades de éxito de esa eventual operación. Pero déjeme decirle, es increíble. Yo desde el mes de octubre y con nombre propio denuncié al famoso Guacho. Esta semana que termina estuve en Tumaco. Vi, por supuesto, una gran movilización de tropa, más de 10.000 hombres haciendo presencia en la región. Yo no sé por qué aún no se ha dado con el paradero de ese delincuente, y mucho menos cuando ya se pudo haber restablecido la cooperación binacional en materia de la fuerza pública. Pues ya que usted toca el tema de Guacho, si fuera presidente y le reportaran exactamente la localización del campamento de él, ¿bombardearía o no? No lo vacilaría. ¿Y si estuviera en territorio ecuatoriano? Como ya les señalé, el incidente de Guacho ha dado lugar, por fortuna, a que podamos restablecer la cooperación binacional entre la fuerza pública del Ecuador y la nuestra, de manera que en el marco de esa cooperación, pues habría que tomar una decisión, pero que fuere compartida con el gobierno del Ecuador. ¿Qué incentivos ofrecería usted como presidente a la fuerza pública para animar sus resultados en la lucha contra el delito? Yo nunca he compartido que a los miembros de la fuerza pública se les puedan ofrecer ningún tipo de incentivos económicos ni de recompensas. Las fuerzas militares de Colombia son demasiado prestigiosas y respetables para crear ese tipo de incentivos que a lo único que da lugar es a que las volvamos en unas fuerzas mercenarias. Yo nunca he compartido eso. Las fuerzas militares de Colombia son sumamente profesionales, de manera que no necesitan de esos incentivos perversos en materia económica. Le voy a hacer una última pregunta de suposiciones de ya usted estando posesionado como presidente. Y como usted ha manifestado que tiene una colaboración muy amplia y la tendrá con Bogotá, ¿qué haría en la Reserva Van der Hamen si esa decisión dependiera de usted? Que no depende, pero ¿qué haría usted? Preservar la biodiversidad. Mire, sobre la Reserva Van der Hamen, se ha hecho de eso un icono de controversia electoral y política. Pero es perfectamente posible preservar la biodiversidad y simultáneamente que las dos carreteras que la van a atravesar lo hagan de manera subterránea. La misma determinación se tomó en la ampliación del Autonorte para permitir que tenga 3 viaductos y que aún podamos mejorar más las condiciones ambientales de los humedales que están localizados en esa zona. Eso es la prueba de que sí se puede todavía incidir de manera muy favorable, preservando las condiciones ambientales de la reserva sin que eso obstaculice la movilidad y el desarrollo. Cosa distinta es que a la Reserva Van der Hamen se le autorice la construcción de vivienda, de centros comerciales. Eso yo no lo comparto, pero como la movilidad debe tener una oportunidad, hay que establecer diseños y trazados que de manera subterránea y sin afectar la biodiversidad nos permitan también una mejor conectividad entre la capital de la República y la zona norte del territorio colombiano. Oiga, no me aguanto las ganas de preguntarle por un episodio que quizás pocos conocen, y es que usted estuvo en la tarima de Soacha cuando asesinaron a Luis Carlos Galán. ¿Qué tanto de lo que vio ese día, esa noche, influyó en lo que es hoy como político? No sabría contestarle, Gustavo, pero lo que ocurrió esa noche pues es ya bien conocido. Aquí está en cabina el doctor Juan Lozano, que también lo vivió. Fue terrible. Yo creo que nos marcó por el resto de la vida. En mi caso personal estoy aquí vivo de milagro. Si el sicario se hubiera tardado un tiempo adicional, seguramente nos habrían asesinado a todos. Si hubiera formado ese corrillo
que tradicionalmente se forman las manifestaciones en la parte delantera y ahí la catástrofe hubiera sido o cobrado la vida de muchas personas, de manera que eso, por supuesto, nos marcó de por vida. En mi caso personal, así lo fue. Desde mi llegada al Congreso me concentré en el trámite de proyectos que contribuyeran a ponerle fin a todas esas actividades de esas organizaciones dedicadas al narcotráfico. Eso fue lo que explica la vehemencia con que defendí el restablecimiento de la extradición, de las leyes de extinción de dominio y de tantos episodios que fueron tramitados posteriormente como instrumentos en ese momento útiles para combatir esas estructuras criminales. Y lo lamentable es que aún en pleno siglo XXI, nuevamente, el fenómeno del narcotráfico haya cobrado la vehemencia y la capacidad que tiene hoy en día. No en vano, estamos llegando a 240.000 hectáreas sembradas en producción. No en vano, ese sigue siendo el combustible que hoy nutre a las disidencias de las FARC, al Ejército de Liberación Nacional, al Clan del Golfo y a tantas estructuras criminales. Una maldición. Tantos años han pasado de esos hechos y aún seguimos enfrascados en los mismos problemas. Invito a Ariel Ávila, el sociólogo, investigador de campo, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Seguridad. Doctor Vargas Lleras, su programa es uno de los más completos en materia de seguridad. Distingue usted seguridad nacional, seguridad ciudadana, pero hay unos temas que están generando mucha polémica. Lo primero es la reducción de la edad para ser sujeto de derecho penal, que tú lo bajas de 14 a 12 años. Los críticos dicen, esto en Centroamérica no ha funcionado, esto llevaría a una explosión de centros especializados de atención. Quiero que me explique usted cómo va a garantizar que esto sí reduzca el delito y cuál es el nivel de inversión para estos centros especializados. Mira, y le contesto de una manera mucho más puntual. En la mayoría de los países, el tema de los inimputables ya no se trata en torno a un año específico o a una edad concreta. A lo que tenemos que avanzar es a la decisión que han adoptado muchos otros países. ¿Cuál es? El de practicarle a cada muchacho un examen para establecer el alcance de la madurez psicológica del mismo. En Colombia tenemos muy peligrosos delincuentes, redomados, con múltiples asesinatos a cuestas, de 14 y de 15 años. A ellos ya no los podemos seguir tratando como unos niños. Y le agregaría vacíos legales, como los que usted señala, a quienes menos han ayudado es a los jóvenes, porque han hecho que las organizaciones criminales los utilicen como carne de cañón, amparados en esos vacíos legales. Doctor, no en vano se ha aumentado el consumo como se ha aumentado. Hoy, el microtráfico tiene capturada a la juventud colombiana. Los vinculan al consumo, los ponen a distribuir o los ponen a delinquir para pagarse el consumo. Es en virtud de esos vacíos que tiene la ley, como muy poderosas organizaciones criminales están utilizando a la juventud colombiana para estimular ese negocio despreciable como lo es el microtráfico. Doctor Vargas, sobre eso, su programa es completo, fiscales 24 horas, más policía, reforma del plan cuadrantes, pero en materia preventiva yo no lo veo sólido. Quiero que me explique cuál es su propuesta en materia preventiva. No me ve sólido porque no ha leído el documento de la educación y el de la salud. Yo leí los dos. Hablamos de entornos protegidos en los temas de las escuelas y de los colegios públicos. Hablamos en materia de utilizar el deporte como un instrumento de prevención. Hablamos en los temas de la salud, también de la prevención, de la formación, de la educación. En el documento que vamos a poner en marcha para crear el Ministerio de la Familia, también tenemos propuestas muy puntuales.
En el tema, doctor, sobre aún con cese bilateral al fuego, ¿cuál va a ser su postura frente a las negociaciones con el ELN? Si hay cese bilateral, ¿las termina, las mantiene, las revisa? A ver, le contesto de manera muy clara. Yo creo que el ELN debería aprovechar estos 3 meses y la generosidad del actual gobierno para dar unas muestras fehacientes de que en verdad le asiste el propósito de desmovilizarse, de entregar las armas y de reincorporarse a la vida civil. Cosa distinta es lo que yo aprecio en el territorio nacional. Me parece que estamos repitiendo lo mismo que ocurrió en el Caguán, que mientras en Cuba dialogan, aquí se fortalecen territorial y militarmente. Hoy se disputan con las disidencias de las FARC el negocio del narcotráfico y de la minería ilegal en el suroccidente del país. Mire usted lo que ocurrió o está ocurriendo en el Catatumbo. Llevamos en estas semanas más de 100 muertos en la disputa de los helenos con el EPL por el control territorial en la producción de la droga. De manera que le contesto de manera muy puntual e inequívoca. Llegará el 7 de agosto si el Ejército de Liberación Nacional no aprovecha la generosidad del gobierno al haberles extendido los diálogos hasta esa fecha, terminamos el proceso, pero no vamos a repetir lo mismo que tuvo lugar en el Caguán, porque si usted recorre el territorio nacional, encontrará que en todos lados lo que están haciendo es empoderarse en el control del negocio del narcotráfico, de la producción de coca y de la minería ilegal. Ya que nombra el Catatumbo, el tema de la política fronteriza, la migración de venezolanos después de los resultados de las elecciones el domingo pasado en Venezuela, o lo que se montó, se cree que 36.000 venezolanos diariamente, dice la Cruz Roja, que están pasando. ¿Cuál es su política? ¿Campamentos humanitarios, plan de reinserción socioeconómica? ¿Cuál es mi política? Mire, no se dice. Yo he ido varias veces al puente Simón Bolívar. ¡Qué desgracia! 45.000 personas pasan diariamente por el puente con sus pocas pertenencias. Yo, parado ahí, no podía creer lo que veía. ¡Qué drama humanitario, Darío! Y pensar que tan solo hasta hace algunos años, cómo añorábamos, cómo envidiábamos la situación de Venezuela, sus carreteras, su capacidad de consumo, su bienestar, todo lo destruyeron, todo lo aniquilaron. ¿Qué haría yo? Pues una estrategia global que también verá usted en mi documento sobre política exterior. Con componente del ejército vamos a crear la Guardia Fronteriza, vamos a ejercer un mayor control, porque yo lo que creo es que desde el domingo, desde que fue confirmado Maduro, lo peor para este país está por venir. Difícilmente hoy un venezolano hace más de una comida al día. En las próximas semanas y meses, millones de venezolanos ingresarán al territorio colombiano. Para eso no estamos preparados. Se necesita un plan integral que también tenga la colaboración de la comunidad internacional, porque este país no está preparado para recibir en los próximos meses y años a millones de venezolanos que demandan salud, educación, bienestar, empleo, y no los podemos, déjeme terminar, y no los podemos empezar a priorizar por encima también de la población muy vulnerable que aún tenemos en Colombia. De manera que yo le contesto, mayor control, sin duda mayor control, porque además ese éxodo de venezolanos al territorio colombiano es promovido por el propio Maduro. No desconozcamos que cada venezolano que entra al territorio colombiano es una boca menos que alimentar, es un voto menos para la oposición, es una persona que está en condiciones de enviar remesas a ese país, y dentro de ese éxodo también nos han enviado a mucho delincuente. Proceso similar al que usted bien recuerda que tuvo lugar en Cuba hace ya algunas décadas, en el envío de muchos prisioneros al territorio norteamericano. Vamos a cumplir un compromiso, pero tú tienes, Juan, otra... Solo sobre la Guardia Fronteriza. La Guardia Fronteriza, dice usted, con componente militar, ese sería un cuerpo de
repulsión, de prevención, mixto, militar y policial. ¿Cómo sería esa guardia fronteriza? No, no es un arma nueva dentro de la fuerza pública, es una fuerza en donde se integra la Armada, el Ejército y la Policía, para ejercer sin duda un mayor control al área fronteriza, pero no solo en el territorio venezolano, sino también en el ecuatoriano. Ya regresamos con Germán Vargas Lleras. Para llegar más lejos, necesitas construir tu propio camino. ¡Ahí viene el jefe! Y para hacerlo, solo necesitas esto. Tu nueva Chevrolet T-Max y su poderoso motor turbo diésel con tecnología BGS 4x4 con Shift on the Fly y asistente de arranque en pendiente. Potencia, rendimiento y tecnología para construir tu propio camino. Chevrolet, find new roads. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, será la anfitriona de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2018. Te invitamos a vivirlos junto a nosotros del 19 de julio al 3 de agosto de 2018. Vive la pasión de los Juegos que mueven a Centroamérica y el Caribe. Alcaldía de Barranquilla, capital de vida. En 2010, la mayoría de las regalías llegaban a 9 departamentos. Hoy benefician a todos los colombianos. De más de 12.000 proyectos aprobados, ya hemos entregado casi 9.000, llevando desarrollo y bienestar a millones de colombianos. Gobierno Santos, cumplimos. La rutina y el estrés quedaron atrás. Conoce la verdadera adrenalina en un Ford Fiesta ST con motor turbo EcoBoost 1.6 litros y 197 caballos de potencia. Llévatelo hoy con tasas desde el 0% de interés. Ford, go further. Vender y comprar votos es un delito y se paga con 4 a 8 años de cárcel. Puede parecer obvio, pero vea lo que implica. El político corrupto subirá al poder y pagará favores a los criminales que lo ayudaron con la plata de sus impuestos, con contratos y con puestos. Ellos se enriquecerán con esa plata que era para mejorar las vías y demás obras públicas. Los que compran votos se hacen elegir con trampa y seguirán haciendo trampa. Repórtelos en pilasconelvoto.com. Apoya Caracol Social. Es hora de ahorrar con el Banco Popular. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 8:35. Siempre se puede trabajar para lograr lo que queremos. En el Banco Popular somos testigos del amor y entrega con la que todos los pensionados trabajaron durante años, construyendo un gran país para nosotros. Por eso siempre los acompañamos haciéndole eco a esa voz interior que los impulsa y los mueve a diario diciéndoles: Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Darío Arizmendi es Caracol Radio. 36, continuamos aquí con temas internacionales de frontera que tienen que ver con la posición del candidato Germán Vargas Lleras. Don César Moreno. Doctor Germán Vargas Lleras, ¿qué vamos a hacer con los casi 7.200 Dreamers colombianos que están allí en Estados Unidos y que ponen en riesgo su estadía allí por el presidente Trump? ¿Qué medidas concretas va a tomar usted para protegerlos allí? Bueno, para este país es difícil involucrarse en temas de política interna, pero sí, lo que yo he expresado en mi documento sobre relaciones exteriores es potencializar un poco la atención a más de 5 millones de colombianos que residen en el exterior y que muy poco se integran a los consulados o a las embajadas en otros países. ¿Con qué presidente usted buscaría su primera reunión si es elegido presidente? No vamos a empezar con lo de preguntas chimbas, ¿no? No, para nada. Y tampoco con respuesta a chimbas, doctor Vargas. No. Yo, pues, no hay que olvidar que este país, sin duda, entre todos, con quien tiene las relaciones comerciales, políticas, de seguridad más importantes es con el gobierno de los Estados Unidos. De manera que si tuviéramos que priorizar alguna decisión en materia de política exterior, yo lo haría con los Estados Unidos. ¿Va a seguir con el proceso de ingresar a la OCDE? Sí, ese es un proceso que para nosotros internamente nos ha impuesto el avanzar en unos estándares y en unos indicadores que a quienes más nos conviene es a nosotros mismos. ¿Qué va a hacer con los presos colombianos en China, que están algunos condenados a muerte y otros a cadena perpetua?
pues buscar con el gobierno chino que no sean condenados a muerte. Yo no comparto la pena de muerte. Colombia tiene hoy tratados vigentes para su no imposición, y a través de las relaciones diplomáticas evitaría a toda costa que vayan a ser sometidos a esa prueba. De hecho, cada vez que en Colombia tiene lugar una extradición de algún colombiano para responder ante la justicia internacional, condición y prerequisito para conceder la extradición es la no imposición ni de la pena de muerte ni de la cadena perpetua en ninguno de estos casos. La trata de personas, doctor Vargas Lleras. Colombia ha sido casi que una plataforma para tránsito de tráfico de personas y estas organizaciones que hacen miles de millones de dólares, sobre todo a Centroamérica, plataforma para llevárselas a Asia. ¿Qué va a hacer usted para combatir este crimen? Bueno, yo ya hice. Enseriamos toda la legislación penal. Tenemos hoy un programa en el Ministerio del Interior para evitar la trata de personas. Un programa que es en la comunidad internacional para evitar que eso siga siendo así, y de combate frontal contra las organizaciones que en muchísimos casos engañan a las niñas para vincularlas a este despreciable crimen. Pero la tarea de combatir la trata de blancas es un esfuerzo que tiene que involucrar a la comunidad internacional. Yo fui ministro del Interior y tuve que lidiar mucho con este problema. Increíble, pero en el 90 y pico % de los casos, la trata de blancas se surte mediante engaños. También es necesario fortalecer las campañas nacionales para que muchachas no caigan en esas trampas. Es que aquí a muy pocas de ellas les dicen que se van a ir a adelantar tareas de prostitución al exterior, las enganchan con promesas de que van a ser modelos, de que van a formarse en academias, y luego cuando van al exterior se encuentran con una dura realidad. Más información, más campañas de prevención y mayor colaboración internacional para combatir este delito. Embajada de Colombia, perdón Darío, Embajada de Colombia en Israel, ¿la va a trasladar a Jerusalén? No, de ninguna manera. Yo no veo por qué este país haya de involucrarse en temas de política interna, que es un viejo principio que en Colombia hemos respetado. No, de ninguna manera. No, Colombia no está ni debe estar en una situación de generar provocaciones en los conflictos internos de ningún otro país. Bueno, usted ya nos había anticipado sus compromisos con Bogotá en lo que tiene que ver con el metro elevado, con los accesos y las entradas a Bogotá y fuera de Bogotá. Nos habló de la ampliación de la autopista norte y de otra serie de obras, pero usted tiene otras más concretas, Erika. Doctor Vargas Lleras, si usted es presidente el 7 de agosto, cuando llegue a la Casa de Nariño, ¿cuál es la primera obra de infraestructura vial? Porque nos hizo pues la reseña de muchas. La primera obra con la que se comprometería con Bogotá, que no fuera el metro, porque el metro ya está andando. Que no fuera el metro. La primera obra, pues le daría, entonces, no, la primera obra por supuesto es el metro. Le confirmaría el coaval en la financiación para la línea metro. Pero la primera obra es difícil decirlo porque muchos de estos proyectos aún... Pero no la han... que usted quisiera, la porque que yo Bogotá la quisiera. requiere para desembotellarnos, como hoy nos encontramos. Bueno, tal vez el acceso en la vía Girardot-Bogotá, que tiene dos alternativas para ser solucionado. La primera de ellas, que es la más viable, la que ya está más avanzada. La última vez que conversé con el alcalde me dijo que este mismo mes abriría la licitación. Es el tramo de la Ló Sur, para que haya un nuevo ingreso a la ciudad de Bogotá en el tramo Cisga, calle 13. De manera que esa obra ya está en cierto grado de madurez y todos esperamos que se licite este mismo mes. Pero en segundo lugar, hay una propuesta muy interesante para construir el viaducto de segundo piso a lo largo de todo el corredor que atraviesa al municipio de Soacha. En el tema de vivienda, ¿hacia dónde
y cómo debe crecer Bogotá, candidato Vargas Lleras, y en un gobierno suyo, ¿cuál sería el cupo de subsidios de vivienda en la capital del país, teniendo en cuenta definido. que hay 110.000 viviendas en déficit en la ciudad, según ya está planeación? definido. El alcalde hoy dispone de 80.000 subsidios que fueron aprobados hace 1 año y medio para superar el déficit de vivienda en Bogotá. Ha faltado el territorio. Urge que el distrito pida el plan de ordenamiento territorial. Bogotá hace 7 años no cuenta con normas, con un plan de ordenamiento, no cuenta con los planes parciales para que se puedan ejecutar estas viviendas. Le repito, Erika, hace 2 años y medio, 2 años y medio el gobierno nacional le otorgó 80.000 subsidios al distrito para programas de vivienda gratis, Mi Casa Ya, en la modalidad de 1 salario mínimo, en la modalidad de 2 salarios mínimos. Se están ejecutando 6.700 de estas viviendas que están ubicadas en la localidad séptima de Bosa. Pero ¿cómo convendría que se pudiera aprobar el plan parcial del norte, donde caben muchas viviendas, que se pueda materializar el plan parcial de Usme? Es más, Bogotá no puede seguir sin ordenamiento territorial, sin el nuevo plan de ordenamiento del cual ha carecido durante 7 años. Pero esto no saldrá hasta que la reserva Van der Hamen quede definida, es la No, previsión del distrito, y el Consejo todos Directivo tomará esperamos una decisión en que ese este año sentido. se tramite ese plan de ordenamiento, que ya está en consultas en las CAR, que ya está siendo consultado a nivel de las comunidades, pero llevamos 7 años sin normas, sin regular el ordenamiento de la ciudad de Bogotá, y yo le agregaría algo adicional. En este aspecto, la primera acción que pienso emprender es crear el área metropolitana. Bogotá no puede seguir ausente de los 12 municipios que lo rodean. Urge, con los municipios de la Sabana, con la misma Cundinamarca, tener competencias metropolitanas para el manejo del transporte, de la seguridad, de los temas ambientales y tantos otros. ¿Usted qué haría con las cárceles de Bogotá, con la Picota, con la Modelo, con el Buen Pastor? ¿Las trasladaría o ampliaría el cupo tal y como están? La reubicaría de inmediato. Desde hace 5 años median unas tutelas que ordenan sacar a la Modelo, sacar al Buen Pastor. Yo fui ministro de Justicia, qué pena que lo tenga que recordar. Y antes de irme dejé adecuados los terrenos en la Picota para promover el traslado de la Modelo y del Buen Pastor. Dejamos terminada la licitación a través de la Corporación Andina de Fomento para habilitar 30.000 nuevos cupos. ¿Cómo le convendría a Bogotá? No solo desde el punto de vista penitenciario, sino también urbano, que en estos magníficos lotes tan céntricos, donde está ubicado el Buen Pastor y la cárcel La Modelo, pudiéramos adelantar proyectos de renovación urbanística. Otro de mis grandes sueños es sacar adelante el proyecto CAN. Yo fui presidente de la Corporación Virgilio Barco. ¿Cómo transformaría Bogotá que le pudiéramos dar mejor uso a las 82 hectáreas aledañas a la calle 26? Podríamos hacer el parque lineal con el que tanto se ha soñado, más vivienda, más hotelería. Ese proyecto ya está definido por el momento. Lo único claro que se va a construir es lo que llaman el edificio de ministerios o de transición en la carrera 68. Pero para eso también es clave tener plan de ordenamiento territorial y un plan parcial sobre todos los terrenos aledaños a la calle 26. El tiempo se nos está agotando rápidamente, son las 8:47 en Caracol Radio y en Red Más. Darcy quiere sacar de unos secretos. Depende de sobre qué temas, porque aunque los oyentes no lo crean, hoy me acompaña Luz María. De manera que si me van a indagar sobre
lo que yo Ella llamo- vino a defenderlo. Sobre el ser humano. Vino a Sobre el defenderlo. ser humano, yo la Y invitaría no el a Darcy candidato. a que Luz María No, se escuche, integre a la mesa. escúchela, Darcy, que Mire, ella tiene usted tiene cositas razón en que chéveres. estamos buscando un candidato al más capacitado para gobernar al país y no el más simpático. Este no es un concurso de simpatía, pero también estamos buscando un buen ser humano que nos dirija. ¿Usted es un buen ser humano? Sí, lo soy, por supuesto. Hábleme de Moncho. Usted no era de perrito faldero, usted le gustaban eran los pastores alemanes y ahora terminó durmiendo con el perrito en la cama y todo y con Moncho para arriba y para abajo. Moncho ¿Cómo le no- cambió no la se vida? llama Moncho, se llama Mancho. Mancho, perdón. Mancho por Germancho, perdón. No, pues Mancho, al igual que Lupe y Lola, son unos perritos felices. ¿Y duermen con usted? No, no permito Hasta allá que duerman no, en que la hasta allá cama. no, ¿cierto? Pero hacen arrunche. En un eventual gobierno suyo, ¿usted le haría prueba de polígrafo a todos sus funcionarios como ocurrió cuando era de vicepresidente? Sí, empezando por mí, que daría el ejemplo. Aparte de Luis Felipe Henao, ¿con quién más va a gobernar? ¿En qué área? En todas las áreas, deme unos nombres de Hacienda, personas que Hacienda, tenga por en su ejemplo, cabeza. Cancillería. Hacienda. Y ahí paramos, porque no quiero anticiparles el gabinete. Bueno, Santiago Pardo, clarísimo. No, en la elaboración de mi propuesta económica han participado muchas personas, al igual que en la formulación de los 27 documentos sobre política Son pública. 1.769 propuestas en los 27 documentos. Así es. Y eso ha involucrado a centenares de profesionales de las más altas calidades. Pero en la parte económica, macroeconómica y tributaria, 2 personas han contribuido mucho. El doctor Juan Pablo Córdoba, actual presidente de la Bolsa de Valores, y el doctor Santiago Pardo. Seguramente en manos de ellos estará esa responsabilidad. Usted ha dicho que no, mejor dicho, es parte de su lema de campaña que usted no quiere o no va a permitir que la izquierda se tome el país. Hace alianzas con la derecha Pero por para las, que no por para las que vías eso no pase. democráticas, por las vías democráticas, es necesario agregarle todo lo que esté a nuestro alcance para que este Incluso proyecto... unirse a Duque si en un momento determinado... le contesto primero a Darcy. Si no Ah. le incomoda, digo. Pero para allá iba, es decir, esas alianzas, digamos, y yo no estoy diciendo que sea usted, mejor dicho, que No, sea mire, a usted mí, hacia Duque, a hacia- ver, del uribismo con déjeme usted. decirle una cosa. Yo lo que sí creo que poco le convendría al país es que el manejo del gobierno quede en manos de una persona como Petro, con un proyecto supremamente populista que representa intereses de la izquierda más radical de Colombia. Camino seguro a empezar a recorrer lo que ha ocurrido en Venezuela. Aquí ya nadie se volvió a acordar de lo que fue el desastre de la administración de Petro en Bogotá, pero el balance no puede serle más desfavorable. Yo a veces lo recuerdo, prometió 1.000 jardines infantiles, entregó 6, dejó el sistema de salud de la EPS de Bogotá en absoluta quiebra. 700.000 millones es el déficit de Transmilenio por haber adoptado decisiones populistas y no haber permitido que las tarifas se fueran incrementando, ni siquiera con el costo de vida. Eso es el populismo, prometerlo todo, no cumplir con nada, retardar medidas, comprar el poder político día a día. A mí eso me parecería un desastre. Yo estoy librando esta dura batalla, entre otras cosas, para evitar que un proyecto de ese corte pueda llegar. Pero le contesto la segunda parte de su pregunta. Tan inadecuado es un proyecto de extrema izquierda como lo es de extrema derecha. Doctor Germán, ya que estamos hablando de populismo, pasemos al populismo de Nicaragua, donde preside ese país Daniel Ortega. Y usted bien conoce, como experto en esos temas, que ellos han presentado unas demandas ante la Corte Internacional de Justicia en contra de Colombia por el tema de San Andrés. ¿Cuál sería la respuesta del gobierno Vargas Lleras frente a esas demandas y si la decisión eventualmente es desfavorable a nuestros intereses? Doctor Hernando, yo desde hace muchos años, desde la campaña del 2010, sugerí respetuosamente
que nos desvinculáramos de la jurisdicción de La Haya, que nos saliéramos de lo que llamaban el Pacto de Bogotá. No me hicieron caso. Luego, cuando vino la primera demanda, también insistí mucho. Y no le quiero dar detalles, porque la Comisión de Relaciones Exteriores y sus deliberaciones está sometida a reserva. Mucho insistí en que abandonáramos esa jurisdicción. En el mundo actual, las controversias limítrofes se dirimen de manera bilateral. Nadie hoy pone en manos de terceros una decisión de esta naturaleza. El próximo presidente de Colombia tendrá que enfrentar no solo las determinaciones sobre la primera demanda, sino que dimos lugar a que se presentara una segunda demanda. Las pretensiones de Nicaragua de lo que llaman la plataforma continental extendida prácticamente nos correrían la frontera hasta Cartagena. Inadmisible, inadmisible en pleno siglo XXI. Vea, le voy a ser muy franco. Yo no voy a permitir que este país pierda un centímetro nuevamente en materia de soberanía. Está claro. Cualquiera sea el sentido de esas decisiones. Muy bien. Como antesala, preguntas cortas para respuestas cortas. Y ya que su esposa lo está ahí jalándole la solapa. Para tomar decisiones, ¿en qué caso le ha consultado a Luz María Zapata, su esposa? Nada, dijo ella. No, nada, no. Pero es que no le preguntamos a ella y no a él. Vea, Luz María estuvo muy concentrada en esta campaña en estructurar y definir los criterios del Ministerio de la Familia. Y luego, también, fue la cabeza que puso en marcha el documento sobre la mujer colombiana, que fue el número 27. De manera que ella ha jugado un papel muy activo en la parte programática, en lo que a los temas de la mujer se refiere. Pero yo soy poco amigo de que la familia interfiera en las decisiones de gobierno. Bueno, no estoy para nada de acuerdo en tener uno a la mujer, a los hermanos o a los hijos cogobernando un país. ¿Usted tiene buenos consejeros? ¿Cree que tiene buenos consejeros? Sí, sí. Sí. A ver, ¿quiénes son sus mejores amigos y consejeros? Con carne y hueso. No. No. Veo que vamos a llegar nuevamente al gabinete, ¿no? No. Uno puede tener amigos no ministros y no que juega con ellos, que los ve un fin de semana, que alguna vez viaja con ellos. Deme dos. No, o no me diga que no es amiguero. Mis mejores amigos para todos los eventos son las personas que más estimo en la vida, que son mis dos hermanos, que además me colaboran bastante y a quienes consulto con frecuencia. José Antonio y Enrique. Patricia. Llegó el momento de las preguntas rápidas con respuestas cortas. Uy, Luz María, venga para acá. No chimbas. No chimbas. Preguntas rápidas con respuestas cortas. Pero ¿Está preparado? Ya por esa sección pasamos en 3 oportunidades. No, es que aquí damos brinquitos. Eso fue en otra parte. ¿Está listo? Claro que Es que está nos listo. vamos a ver. Vámonos, flaco. A vos. Preguntas cortas para respuestas rápidas. Cuando vivió el capítulo de su enfermedad, ¿pensó en la muerte? Por supuesto que sí. Yo lancé recientemente un libro. Me equivoqué en el título. Ha debido llamarse Las 7 vidas del gato. ¿Y si usted tiene 7 vidas, en qué vida está? Pues la fortuna para mí es que ya estoy en la 8ª. Ya estoy en la 8ª y se la resumo. Las 2 bombas. El accidente que tuvo lugar en el mar. En San Martín. Que se me desprendió la cara del cráneo. 3. El asesinato de Luis Carlos Galán. 4. El helicóptero. El helicóptero en Sandoná. 5. Casi me mato ese día, Darío. Luego, el incidente cardiovascular que tuvo lugar en Florida, Santander. 6. Van las 7.
Va en las 7, ¿no? Sí, va en la séptima. Le tengo noticias, va en las 7, es la última. Por eso le digo, ya vamos en la octava La vida octava. del gato. De 1 a 10, ¿cómo está su salud? 10. Cuéntenos la historia de los dedos Oiga, que es- tuvo que dejar en la aduana, que Estás- fue a hacer en Europa y que no pudo sacar Cree- después. Me encuentro al 100%. La semana pasada recorrí 11 departamentos de Colombia. Se ve muy bien. Eso no lo hizo ningún otro candidato. ¿Cómo es la historia de los dedos? La historia de los dedos, cuando me volaron la mano, la compañía de seguros de riesgos laborales y profesionales me ofreció que en París me podían poner unos dedos y yo me comí el cuento. Mi señora pensó en las compras, pero terminamos en París sometidos a ese tratamiento. Llegué a la conclusión que eso no se ve sino en las películas de Discovery. Luego eran unos dedos totalmente postizos de plástico, pero bueno, nos regresamos del tratamiento, ellos quedaron de enviar los dedos. Y efectivamente un día me llegó un recibo de la DIAN. Debe al Fisco Nacional 30 millones de pesos por concepto de los derechos de importación de 2 dedos. Y los dedos se quedaron en la aduana. Entonces, como esos dedos eran una impostura, no eran funcionales, pues a mí la parte estética nunca me ha importado. Le comuniqué a la DIAN que procedieran a incautarlos y a confiscarlos, cosa que ocurrió. Hoy los dedos deben estar en algún anaquel de la aduana. Doctor, Fueron ¿qué más? incautados los 2 dedos y en eso terminamos, pero permítame agregarle algo. Es increíble que en un país donde tantos soldados, policías, tengamos tantas personas lesionadas y que se tiene que apelar a tanta prótesis, tengan semejante carga tributaria. Las prótesis, a ellas me refiero. Increíble, sí. Increíble No que eso debería. aún hoy ocurra en Colombia. Sigamos con las preguntas rápidas. ¿Con qué personaje colombiano no se tomaría nunca una foto? Uy, con muchos. Pero déjeme. Pero le ha tocado Pero ceder díganos uno, últimamente, ¿no? Fotos con Benedetti, con Roy y todo eso. Con fotos. Probablemente con los narcotraficantes. Es que a lo largo del programa yo sí tengo un sesgo muy personal de rechazo a esas actividades por todo lo que vivimos y que aquí ya se comentó. Pero con tiro fijo y con todos ellos. Pues con tiro fijo ya es imposible, no murió. No, perdón, Con Timochenko, perdón. Sí. No, a ver. Mire, Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Si usted presenciara la pelea entre una pareja, un hombre y una mujer, y ve que el hombre está agrediendo física y verbalmente a la mujer, ¿usted se mete? Sí. ¿Qué hace? Los separo. Mire, el documento sobre la mujer, uno de los pilares es combatir a fondo la violencia intrafamiliar. ¿Lo suyo es la inteligencia emocional o la racional? Ambas. Y si el país tuviera que perdonarle un pecado, ¿cuál sería? Pues el único pecado que he cometido y que ya en verdad me ha costado sangre es el del coscorrón. Cómo lo exacerbaron, un incidente bastante menor, pero significativo. Pero significativo, lamentablemente. Pero usted nunca ha tenido alguna equivocación en su vida. muchas, Digo. todos los días me Todos equivoco somos 7 humanos. veces. Claro. Todos somos humanos. Un mal Ese día día tenemos tuve humano un mal también momento. reconocer el error. Pero lo reconocí. Lo he reconocido 1000 veces. Pero aún la controversia política me lo sigue cobrando. Pues ha sido muy interesante, hemos hablado con usted durante 2 horas, al igual que con Petro, al igual que con Iván Duque, mañana el turno es para Sergio Fajardo, también con Humberto de la Calle, y ustedes son los que votan, ustedes son los que deciden, nosotros tratamos de interpretar estados generales, hacer preguntas, meternos por aquí y por allá, somos como preguntoncitos, y ustedes saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias. Y A muchas ustedes, mil gracias, Darío, a todos, muy gentiles, Juan, Arci. ¿Cuántos tintos se tomó? 3. ¿Tiene vasos? Que no se ahí? note la miseria, que Ah. regale más tinto, hombre.
Gracias, doctor Germán Vargas. Ya llegan las noticias en Caracol. Muy buen día.